Ok, muy buenos días amigos y amigas de la zona norte de San Salvador. Reciban un cordial saludo de su servidor Jorge Flores. En esta mañana vamos a conversar con el ingeniero José Jeremías Pintín sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la vulnerabilidad ambiental de nuestro país, El Salvador. Quiero darle la bienvenida al ingeniero, bienvenido nuevamente aquí a Canal 114 de Televisión. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, Jorge, buenos días, ciudad de Apopa, igual para nosotros, y El Salvador entero, correcto. Estamos pues muy contentos de agradecer la oportunidad nuevamente que nos dan para poder compartir las experiencias, ¿verdad? Sí. Y nuestra visión en relación a la problemática que enfrenta nuestro país y el deterioro que cada día se hace más grande en relación a los problemas que enfrenta el mundo entero y sobre los cambios bastante drásticos que hemos visto últimamente del cambio climático, ¿verdad? Que tiene que ver con un modelo imperante, ¿verdad? Que cada día degrada más la vida de los salvadoreños y en especial de la población más vulnerable. Así es que muchas gracias por tenernos nuevamente y aquí estamos para poder compartir. Ok, quisiera, ingeniero, que me hiciera una fotografía de cómo está o cuál es, según usted, un diagnóstico general del país, de El Salvador, en términos de riesgos, en términos de vulnerabilidad ambiental en este momento. Sí, en efecto, hemos estado nosotros, de hecho estamos preocupados todas las organizaciones sociales que trabajamos en el tema de medio ambiente. Decir de que nuestro país demanda un cambio de modelo, nuestro país demanda también que nuestros políticos o los políticos en general comienzan a legislar, ¿verdad?, para proteger el planeta, es decir, para proteger la vida del ser humano. El medio ambiente no solamente es el aire que respiramos, el medio ambiente tiene que ver con la existencia de los seres humanos, con la vida misma, ¿verdad? Y nos preocupa de sobremanera de que nuestro país aún tiene vacíos en la legislación, en su legislación, y es que no contamos con diferentes herramientas, diferentes instrumentos que nos permitan evitar que las grandes empresas, en este caso, sigan talando, sigan construyendo de manera desordenada. Sí. Y eso, la fotografía que tenemos en nuestro país es una fotografía desordenada que pensamos y creemos de que hace falta un mejor proceso de planificación de nuestras ciudades, de nuestras grandes ciudades. Y es que ya no cabemos en el Gran San Salvador, ya no cabemos en los municipios, porque no hay una visión estratégica de cómo planificar de manera integral. Es decir, que no nos interesa, las grandes empresas no les interesa construir a donde corresponda. Sí. Y allí creo que juega un papel importante el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que ver con los permisos. Sí creemos de que no estamos en contra de un desarrollo del país, pero un desarrollo acompañado de la sostenibilidad, es decir, que sea planificado pensando en primer lugar en evitar un riesgo que pueda correr las familias que ahí van a habitar, ¿verdad? Pensando en que la población, la familia se merece un ambiente, un entorno saludable, seguro, ¿verdad? Pero a veces no se toman los criterios técnicos oportunos para construir, y eso muchas veces lleva a que nuestro país, siendo un país pequeño, ubicada o por su característica como Valle de las Hamacas, ¿verdad? Aquí bien rápido con un pequeño sismo tiende a sufrir grietas, sufrir problemas las familias. Entonces creemos de que el país debe de contar con diferentes instrumentos, con una política integral de gestión de riesgo que amarre, ¿verdad?, y que prohíba la construcción desmedida en aquellos sectores donde hay riesgo y que en consecuencia puede derivar en derrumbe o afectando a las familias. En este caso siempre son los más vulnerables, los más pobres. Claro, según ustedes y sus palabras, quiere decir que la vulnerabilidad de El Salvador
no depende de su naturaleza misma, sino que depende de, pese a que estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, eso pues siempre fue así. La vulnerabilidad viene asociada a factores más económicos quizás, porque cuando usted dice ya no cabemos en San Salvador, pero también hay lugares donde están vacíos, ya, pero la gente vive en San Salvador, vive en las grandes ciudades. Es falta de planificación, es un problema social. O sea, por eso los desastres cuando se dan no deberían llamarse naturales, sino sociales. En efecto, los desastres no son naturales, ¿sí? Los desastres son provocados por el mismo ser humano y son provocados por las condiciones adversas que muchas veces los mismos seres humanos las provocamos. Es decir, que la naturaleza nos está devolviendo eso que le hemos hecho, y ciertamente la situación del medio ambiente, la situación climática obedece a un modelo económico, sí, a un modelo donde prevalecen los intereses, ¿verdad?, más que la vida misma, los intereses económicos más que la vida misma. Y por eso nuestro país tiene todavía extensiones, ¿verdad?, extensiones que deben de protegerse, pero que también esos espacios que todavía cuenta nuestro país debe trabajarse de manera planificada, de manera ordenada, no debe ser antojadiza, pero sobre todo, ¿verdad?, para poder tomar decisiones de cara a construir una empresa, de construir viviendas, etcétera, se debe tomar los estudios de factibilidad, qué tan viable es construir para la gente, ¿verdad?, porque debemos de tener, sobre todo, pensar en la vida misma. Entonces, el medio ambiente, como digo, las condiciones de vulnerabilidad tienen a su base un modelo estructural, ¿verdad?, económico, que mientras no cambiemos ese modelo donde prevalezcan los intereses de las grandes transnacionales, de las grandes empresas, nuestro país siempre está expuesto a altas vulnerabilidades, nuestro país siempre está expuesto a ver a los sectores vulnerables siempre que están ahí sin importar los derechos, ¿verdad? Así es que pensamos de que el país debe cambiar ese modelo, y cuando eso haya cambiado, cuando el país haya alcanzado un modelo más solidario, más fraterno, justo, en donde prevalece el interés de la vida misma, creo que las condiciones podrán comenzar a cambiar. Pero también pasa porque no hayan vacíos, como decía la legislación, debe estar amarrado a políticas integrales, ¿verdad?, para intervenir en una situación de emergencia de manera oportuna. Acabamos de tener situaciones bastante difíciles. Bueno, el pasado junio tuvimos una situación lluviosa y han habido afectaciones en 3 sectores. En la zona norte de San Salvador, que tradicionalmente Chalatenango ha sido como uno de los departamentos más consistentes en términos de vulnerabilidad, pero ahora ha sido el más afectado, ¿verdad?, porque los mismos seres humanos estamos provocando eso, y tiene que ver con que nosotros debemos de sensibilizarnos, debemos de cambiar nuestras prácticas agrícolas por otras, ¿verdad?, más ancestrales, que tienen que ver con los cultivos orgánicos, ¿verdad?, y eso puede evitar de que la naturaleza nos esté devolviendo ese daño que le hemos hecho. Ok, ¿y cómo evalúa usted el papel de las autoridades en este país? Uno los observa con su chalequito de color naranja, uno los observa enchumpados, cuando llueve no pueden salir dando una conferencia si no salen enchumpados, ¿verdad? O sea, con una cosa ahí impermeable, pese a que están en aire acondicionado, bien raro eso, pero bueno, así salen. ¿Cuál es el papel? ¿Cómo lo está viendo usted ese papel de estas autoridades que se supone velan por el medio ambiente? Sí, creemos de que nuestro país, en términos de intervenir en una situación de emergencia, sentimos que hace falta. Ciertamente ha habido avances en poder intervenir y abordar la problemática, pero sentimos que hace falta más bien las autoridades locales, es decir, los gobiernos municipales,
deben de capacitar a su personal, trabajar en la parte de gestión de riesgo, trabajar en la parte ambiental, pasa por entender, ¿verdad? Tres fases fundamentales. Uno es la gestión de riesgo, la gestión integral de riesgo, que tiene como tres fases. Uno, el antes, el durante y después, que tiene que ver con una visión reactiva, correctiva y prospectiva. La reactiva es cómo intervenir en una situación de emergencia, porque le vamos a apostar a salvar vidas. La correctiva es cómo corregir esos errores, ¿verdad?, que han pasado y que nos llevaron a un desastre, por decir algo, porque una muerte ya es un desastre. Sí. El objetivo fundamental de la gestión de riesgo es salvar vida, sí, ¿verdad? Y la tercera fase, la prospectiva, que tiene que ver con ese proceso de planificación de manera ordenada que debemos hacer y que tiene que ver con que nuestro personal esté altamente capacitado y sea capaz de intervenir en una situación oportuna. No solamente se trata de trabajar en la parte reactiva, sino también en el término prevención, que es lo más fundamental. Y nuestros gobiernos municipales, central, deben apostarle. Nosotros como APRODENI, somos una ONG que trabajamos el tema de gestión de riesgo, el tema de niñez, juventud y gestión de riesgo, porque también hay que trabajar en las escuelas. Sí. A los niños hay que educarlos a cómo entender de mejor manera la gestión de riesgo, que decía, tiene que ver con el antes, el durante y el después. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Y cómo planificar o evitar de que esto suceda. APRODENI está trabajando con diferentes centros educativos, impulsando ese cambio de actitud, ¿verdad? No reactiva, sino más preventiva. Estamos trabajando también en educar a la gente, en facilitar las herramientas, los instrumentos que le permitan intervenir de manera oportuna en una situación de emergencia. Y aquí las autoridades locales deben jugar un papel importante. Como decía usted, no solamente se trata de ponerse el chaleco, sí, y salir a modelar. Se ve bonito, correcto, pero ese chaleco debe de ir acompañado por una alta sensibilidad humana, debe ir acompañado con un compromiso social, sí, debe ir acompañado con el conocimiento para intervenir, sobre todo, ¿verdad?, en una situación para salvar vidas. Entonces, decía, pues, retrocediendo, de que los fenómenos no son naturales, son provocados por el hombre y que su impacto es social. Los impactos que genera un desastre son sociales, porque ahí hay pérdidas humanas, ahí hay pérdida de medios de vida, okay, ahí hay pérdida de una serie de cosas, pero sobre todo el impacto en la salud, ¿verdad?, de la población y sobre todo en sus medios de vida, que es la subsistencia de los seres humanos. Usted decía hace un momento que la vulnerabilidad de los países viene dado por todas estas malas planificaciones, y pues eso lo convierte de repente en problemas de tipo social. Sin embargo, el papel que juegan las autoridades, usted habla también sobre la importancia de la prevención. Uno observa lo que hace el gobierno y pues cuáles son los planes de prevención que realiza. Porque 2 tormentas fuertes y hay inundaciones por todas partes. Aparece un problema ahí de deslave y ya se llevó un par de casos. Entonces, ¿cuáles son los programas de prevención o simplemente es retórico? Sí, yo creo que es importante abordar este punto, y es importante porque nuestro país cada día estamos expuestos a sufrir diferentes situaciones. Sí creemos de que el gobierno cuenta con planes, ¿verdad?, pero sentimos que hace falta una preparación. No hay planes de contingencia, es decir, que un plan de emergencia es un plan que tiene aspectos generales y específicos a nivel nacional, pero un plan de contingencia tiene a su base cómo actuar y operativizar en los diferentes escenarios que se presentan. Es decir, no solamente debemos de tener un plan de emergencia por inundación, sí, o un plan de emergencia por un tsunami, por ejemplo, sí, sí, o por un terremoto.
el gobierno y nuestras autoridades deben tener, aparte de los planes de emergencia, planes de contingencia, es decir, cómo enfrentar un siniestro, si en un cerro X le dieron fuego, un deslave, cómo intervenir. Entonces, los planes de contingencia están asociados a su base, planes para cada situación que se pueda dar, por incendios, por deslaves, por inundaciones. Esos son los diferentes, es decir, que tenemos que tener mapeado nuestro municipio, tener identificado, ¿verdad?, cuáles son las amenazas que existen, y sobre esa base debemos de trabajar planes de contingencia que nos permitan operativizar de manera eficiente, oportuna, en tiempo, las acciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? APRODEIM, es la ONG, ¿verdad? APRODENI, perdón. Ustedes tienen esa participación directa con los gobiernos locales. Pregunto, porque los gobiernos locales tienen un fondo que se llama FODES. ¿Ya? Yo no sé hasta dónde los gobiernos locales utilizan ese fondo para mitigar problemas de riesgos en sus territorios. Usted que está cerca tal vez tiene mejor panorama al respecto. Es correcto. Mira, el FODES es un fondo que son transferidos por el gobierno central hacia las municipalidades para inversión. Es justamente para eso. Sí. El problema es que se hace mal uso de ese recurso. En su experiencia, ¿usted ha visto si lo utilizan para mitigar riesgos o, bueno, ya sabemos que lo usan para pagar la tarjeta de crédito, pero en este punto es si ustedes en su experiencia como ONG que están en el terreno habrán visto si lo ocupan para hacer obras de mitigación en alguna comunidad, por ejemplo? Sí, justamente de eso iba a hablar, ¿verdad? Y creo que aquí es importante alertar a la población. Sí. La población debe de constituirse en un sector vigilante, ¿verdad?, contralor de estos recursos. Decía que el FODES es inversión, sin embargo, buena parte de ese dinero lo ocupa para salarios y para otras cosas, para darse de alguna manera, decía, algunos lujos, pues las tarjetas de crédito, sí, eventos, para ir a ver cumpleaños. Eso no puede ser así. Y eso pasa como por la misma planificación. Por eso es que los recursos muchas veces que son transferidos a los gobiernos locales no alcanzan. ¿Por qué? Porque todo se va en decorar la oficina, y no debe ser eso. Los gobiernos deben hacer una distribución equitativa de acuerdo a la priorización de necesidades que hay en cada municipio. Entonces, que arreglan a cada rato. Eso no puede ser así. Los riesgos, las dificultades, correcto, están en las comunidades, ¿verdad? Si una lámpara está mala, por ejemplo, sí, ahí hay un riesgo y debemos de intervenir, y eso no hay que invertir muchos recursos. Entonces sentimos que hace falta, pero bueno, como institución, nosotros como APRODENI, digo, nosotros estamos muy de cerca con los gobiernos locales, pero estamos trabajando en el departamento de La Paz, focalizando algunos esfuerzos en San Pedro Mazaguate y Santiago Nonualco, incluso en San Luis La Herradura, que es una franja costera que por su misma característica de estar en la franja costera y sobre 1 metro sobre el nivel del mar, con frecuencia se dan inundaciones. Y si hacemos una comparación entre los gobiernos locales, ¿verdad?, o las intervenciones que hace, sentimos que hace falta que los gobiernos actúen de manera oportuna. Ahora, ese ejemplo que ponen ustedes, San Pedro Mazaguat, sí es cierto, se inunda porque ahí está la desembocadura del río Jiboa, de lo que queda del río Jiboa, porque hoy ya es una quebrada de invierno, ¿verdad? Ese río se lo acabaron, pero en invierno pues llueve bastante en la zona norte, y pues entonces allá tienen los efectos en la zona de las hojas, donde desemboca el río, y luego se inunda hacia el Coyol, hacia toda la zona, las isletas y todo eso. Pero ese alcalde trabaja en temas de prevención de riesgo. Sí, es correcto. Yo por eso decía, si hacemos una comparación entre 3 gobiernos con los que estamos vinculados actualmente,
Bueno, de hecho es importante mencionar que APRODENI, en acompañamiento con otras organizaciones, pertenecemos a una red de organizaciones que trabajamos el tema de gestión de riesgo. La Mesa Permanente de Gestión de Riesgo lo agrupamos 24 organizaciones diseminados en todo el país. Cada organización trabaja el tema de gestión de riesgo y tiene una vinculación directa y estrecha con los gobiernos locales, pero sobre todo con la población y con los comités de protección civil, ¿verdad? Que trabajamos en el día a día en la formación de procesos. Yo hablaba de la gestión integral de riesgo, que tiene que ver las 3 fases de las que mencionaba, pero actualmente, como decía, estamos trabajando y ejecutando un proyecto apoyado por Starfund, que tiene su sede en Inglaterra. Hoy, para las lluvias de junio, Chalatenango, en La Libertad, en la Bocana de San Diego y en el estero Jaltepeque, hablamos de la paz justamente en comunidades por las isletas, ¿verdad? En San Francisco el Porfiado, en la Divina Providencia, en los ranchos, que esto pertenece a San Pedro Mazaguat. Por la misma fragilidad de la tierra, sufrieron inundaciones, porque el incremento de las aguas del estero chocaron con la agua dulce y eso provocó inundaciones. Sí. Entonces, la Mesa Permanente, en coordinación con la Concertación Regional de Gestión de Riesgo, que es un espacio a nivel regional, hicimos la correlación y la gestión ante el gobierno de Inglaterra y el gobierno de Irlanda y la misma Unión Europea de manera oportuna por los impactos que generaron, y hemos logrado obtener un financiamiento, un fondo que en este momento está siendo ejecutada para beneficiar 610 familias que fueron afectadas literalmente, ¿verdad?, por los efectos provocados por la lluvia. Estas familias sufrieron colapso de sus viviendas, inundaciones, deslaves, ¿verdad? Y ahorita APRODENI, Funsalprodece, Provida y Cordes, 4 organizaciones que formamos parte de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo, estamos interviniendo en 3 direcciones. Uno, en apoyar o paliar la misma necesidad, porque ha habido pérdida de sus medios de vida, con kits higiénicos y kits de alimentos, pero también se está llevando brigadas médicas porque hay un impacto en la salud de la población, ¿verdad? Y se le está brindando también la parte psicosocial a los niños, porque eso no es posible que a estas alturas nuestros niños, ¿verdad?, vivan en esa situación. Entonces, estamos trabajando. Claro, eso ocurrió con las lluvias de junio. Exactamente. Vienen las de septiembre, va a volver a ocurrir. Sí, entonces, por eso digo, ahorita estamos trabajando en una intervención, pero simultáneamente estamos trabajando procesos, ¿verdad?, procesos de formación que permitan activar los mismos comités los sistemas de alerta temprana. Sí. APRODENI, por ejemplo, tiene en sus bases, en las comunidades, sistemas de alerta temprana. ¿En qué consiste? En que nuestros comités o los comités constituidos periódicamente salen a monitorear el nivel del estero, el nivel de río Jiboa, y ellos sabrán y saben en qué momento la familia debe de moverse, porque ahí puede haber un impacto. Y como decía, lo que le apostamos es a salvar vidas, y allí estamos interviniendo. Y eso lo estamos haciendo de manera coordinada con los gobiernos municipales. Y en este caso, San Pedro Mazaguat, queremos agradecer por el apoyo que está dando, está facilitando todas las herramientas, y eso es lo que queremos, una integración, una articulación de esfuerzos para que la familia, que es lo más principal, ¿verdad?, sea afectada. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa en este espacio. Al regresar, ingeniero, me gustaría que habláramos sobre esas millones de millones que se invierte de parte del gobierno central en arreglar las llamadas cárcavas, ¿verdad? Hay unos que parecen estadios de fútbol, una vez que han terminado, que se ven hasta bonitas, pero que es básicamente un drenaje de recursos financieros para este país, y que a lo mejor con una buena planificación pudiese evitarse ese drenaje de fondo. No nos cambien, seguimos en un par de minutos acá en Canal 114. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Estamos conversando con el ingeniero Jeremías Pintín, ¿verdad?
Con él estamos hablando sobre la vulnerabilidad de nuestro país, los temas ambientales que nos afectan a todos y todas en nuestro territorio debido a la mala planificación del desarrollo de nuestro El Salvador. Bien, ingeniero, hemos visto cómo el Ministerio de Obras Públicas invierte millones de dólares en la reparación de las llamadas cárcavas, que curiosamente aparecen en las construcciones o en los complejos habitacionales que construyeron empresas privadas, ¿ya? Luego la empresa privada se retiró, vendió, se retiró, pero dejó un problema que viene el gobierno a resolver con estas inversiones de las cárcavas. ¿Cómo ve usted esa práctica? Bueno, nuestro país, como decía, ha sido invadido y es invadido por una serie de cárcavas. Sí. Y cada cárcava representa un gasto enorme, ¿verdad? Pero creo que es importante decir de que todas las cárcavas que se hacen en diferentes territorios, en diferentes espacios del territorio, son provocadas siempre por la mala planificación, por los diseños que en aquel momento se hicieron. Sí. Creo de que las personas quienes diseñaron las calles, las viviendas, ¿verdad? No hicieron estudios topográficos, estudios de factibilidad, por ejemplo. Sí. Y eso si provoca... lo hicieron mal. Y si lo hicieron mal, correcto. Y eso provoca de que las cárcavas se vayan y eso genera inversión. Y al final, esos fondos ¿de dónde salen? Salen del mismo pueblo salvadoreño. Entonces, todas las cárcavas que en los últimos años se ha dado han sido provocados por la mala planificación, por los malos diseños, ¿verdad?, de gobiernos anteriores, ¿verdad? Y que ahora de manera progresiva ha habido un avance donde nos parece de que la visión preventiva se está considerando. Sin embargo, hace falta aún más trabajar porque estos trabajos sean de mejor calidad, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una evaluación, una comparación de que en los últimos años, por ejemplo, se han remodelado o se han arreglado más de 300 cárcavas a nivel nacional y hay una inversión millonaria, ¿verdad? Se está rediseñando con diferentes pasos a desniveles que implican una inversión millonaria. Yo sí creo de que es importante la infraestructura, pero también eso debe ir acompañado de un equilibrio en el gasto. Eso consideramos nosotros, que debe haber un equilibrio, dado que hay otras carteras que necesitan ser apoyadas, como la parte de salud, por ejemplo, ¿verdad? Donde vemos que hay carencia de medicamentos, pues, ¿verdad? Aparte de haber una carencia de medicamentos, también hay una situación inhumana en el tratamiento de los mismos médicos a los pacientes, ¿verdad? Pensamos de que los médicos o todos los profesionales de la medicina que dan atención a los pacientes desde nuestro punto de vista, deben de recibir algunos cursos de relaciones humanas, ¿verdad? Hemos visto por experiencias propias el trato que le dan, ¿verdad? Es desastroso, pues, ¿verdad? Cuando se supone que ellos juran salvar la vida de los seres humanos. Entonces, decía, pues, la inversión es millonaria, pero sí pensamos de que debe haber un equilibrio, debe haber una priorización, ¿verdad?, en el gasto. Las cárcavas, ciertamente es importante repararlas, ¿verdad?, pero creo de que también debe hacerse mejores los estudios para seguir evitando. Lo que se hizo hace 15, 20, 30 años atrás difícilmente lo podemos evitar porque ya está hecho, sí, ¿verdad? Pero en adelante sí creo que se debe considerar todas las condiciones o estudios para evitar de que en el futuro se sigan haciendo estas cárcavas y eso genere, ¿verdad?, una inversión millonaria, cuando en nuestro país urge también de dotar de herramientas a muchos ministerios. Por ejemplo,
el mismo Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? En preparar a su gente por la misma situación climática que tenemos. Así que creo que es importante eso. Sí. La palabra vulnerabilidad no necesariamente nos puede referir a un deslave, una inundación, un terremoto. También la palabra vulnerabilidad nos traslada, por ejemplo, al tema de la seguridad, de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, hace 3 años aquí no llovía como debería de llover, como es costumbre, las lluvias. Este invierno ha sido la excepción, que ha empezado a llover casi puntual y con mucha periodicidad, o sea, llueve mucho en todo el país. Eso de alguna manera ayuda en el tema de las cosechas. También tenemos vulnerabilidad en el tema de la comida, ingeniero. Sí, es correcto. Creemos de que nuestro país debe contar con una ley de soberanía alimentaria. Sí. Aquí nuestro país siempre, por la misma carencia que tenemos, se dedica a comprar, por ejemplo, el frijol, a comprar algunos alimentos, porque dependemos muchas veces de otros países para tener la comida. Debemos de contar con instrumentos, con herramientas, sobre todo con una política de soberanía alimentaria que nos permita crear nuestros propios cultivos. Es decir, las prácticas agrícolas creemos de que ya son prácticas obsoletas y deben de cambiar por otras prácticas más ancestrales donde las mismas personas que viven en el campo saben cómo hacerlo, sí. Saben cómo hacerlo los venenos ancestrales, saben cómo los mismos repelentes para evitar que los insectos afecten a sus cultivos. Entonces sí creemos de que nuestro país debe de priorizar en ese tema de soberanía alimentaria, pero eso pasa también porque haya un compromiso de Estado, hayan compromisos a nivel de gobierno donde se bajen las líneas de cómo atender esta demanda que se tiene. Quería comentar algo, y es que nos preocupa de que los gobiernos a nivel centroamericano no hay un pronunciamiento sobre la situación y la urgente necesidad de declarar a Centroamérica como un corredor altamente vulnerable. Sí. Centroamérica es vulnerable. En la pasada reunión del Acuerdo de París, donde estuvieron muchos jefes de Estado, por ejemplo, Estados Unidos ha planteado su retiro del Acuerdo de París, cuando Estados Unidos es el principal país emisor de gases de efecto invernadero. Y se retiró. Sí. Y eso es una expresión demagógica de parte del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando lo vemos muy latente, el cambio imperante que hay en relación al clima y sus efectos en los cultivos, en la parte de nuestra alimentación, sí. ¿Verdad? Entonces, pero los gobiernos de Centroamérica y gobiernos a nivel del mundo están comprometidos en trabajar por reducir esos gases de efecto invernadero. ¿A qué quiero llegar? A que el Estado salvadoreño debe haber un pronunciamiento y exigir de que Estados Unidos retome el Acuerdo de París, donde... ¿Usted cree que el Estado salvadoreño le va a exigir eso a Estados Unidos? Lo más probable es que no, pero aquí es un llamado para que se haga como bloque regional, como bloque de continentes, si se quiere, a nivel del mundo, de todos los gobiernos que estuvieron o han asumido un compromiso de trabajar. El señor presidente de Estados Unidos dice que el tema del cambio climático es un timo, y cito las palabras de él: el cambio climático es un timo. Sí, eso lo hemos escuchado frecuentemente, muy recurrentemente. Son frases de él. Son frases, correcto, no cree en el cambio climático. Sin embargo, esperemos que haya otro Katrina en Estados Unidos, ¿verdad? Donde miles y miles de personas han sido afectados, y no son afectaciones por el simple hecho de llover, sino que son provocados por la misma situación. Estados Unidos es el primer país que contamina el planeta con los gases de efecto invernadero. Y hay un compromiso para reducirlo. Y lo que quería decir al final, sí, la idea es cerrar, de que
es importante que el Estado salvadoreño se pronuncie. Un pronunciamiento creo que es valedero, que no va a tener efecto, por supuesto, o lo más probable es que no, pero que no lo haga solo a nivel de Estado, sino que también a nivel de región, donde se exija, pues, ¿verdad? Ellos tienen una deuda con el clima, ¿verdad? Que hay grandes empresas que vienen a contaminar y deben de resarcir los daños que se está provocando en muchos sectores. Por ejemplo, en el Bajo Lempa, ¿cuánta gente está muriendo por los efectos de la insuficiencia renal? Sí. Nosotros hemos descubierto también en la parte costera, ya van alrededor de 8 o 10 personas que han muerto en el último año, ¿verdad? Por la insuficiencia renal. Claro, y eso es efecto del uso indiscriminado de plaguicidas en los años 60, 70 y 80 en esa zona, ¿va? Que ahora están recibiendo su efecto secundario. Quiero hacer una pausa, ingeniero, en este momento, y al regresar, ya en la recta final del programa, quiero que abordemos el tema de, siempre en la idea del cambio climático, ese desprendimiento que ha habido en la Antártida de un témpano de hielo enorme que tiene alarmado a todo el mundo, porque allí se va a derretir quién sabe cuánta agua y quién sabe si hasta dónde nos va a afectar como país, porque el mar va a aumentar su caudal, su nivel, y en ese sentido, pues, ahí tal vez cree en algo el señor Trump, ¿verdad? Correcto. Vamos a hacer la pausa, no nos cambia, regresamos en un par de minutos. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista, ya en la recta final del programa. Ingeniero, esta semana se ha corrido la noticia a nivel mundial de una catástrofe ambiental. Se habla de que de la Antártida se separó un bloque de hielo de la módica cantidad de 5.800 kilómetros ya de superficie de agua congelada, o sea, algo sin precedentes en la historia del planeta, quizás, ¿verdad? No sé, pero por lo menos nunca lo habíamos visto, y ese cubo de hielo se dirige hacia el mar, hacia aguas más cálidas. Obviamente en algún momento se va a derretir y eso tendrá un efecto en todas las costas del mundo. Sí, es preocupante. Sí, en los últimos días hemos dado seguimiento a todas estas situaciones que están ocurriendo. Sí. Y es que son expresiones que el mismo planeta nos está dando, y es un llamado para aquellos gobiernos a nivel del mundo que por su característica o porque ostentan un poder económico y que no creen en estos efectos que está provocando el clima, ¿verdad? No están asumiendo un compromiso. En este caso, creo que Estados Unidos es uno de ellos, con su presidente, sí, donde ha expresado abiertamente que no hay un cambio climático. Y siempre hemos considerado de que Estados Unidos va a pagar la factura, ¿verdad?, por todo el daño que está haciendo. Y yo lo decía anteriormente, Estados Unidos es el primer país emisor de gases de efecto invernadero que está provocando una serie de problemas, no solamente ahí en su país, sino a nivel del mundo. Y es preocupante de este bloque de hielo que se está moviendo. Y aquí se ha dicho, por ejemplo, de que algunos países pueden desaparecer, sí, incluso Estados Unidos mismo, parte de su gran territorio que tiene, puede ser afectado. Centroamérica es el país con mayor afectación. Centroamérica, incluso hace algunos meses se ha escuchado de que Centroamérica puede desaparecer porque el nivel del mar va a aumentar. Y hemos visto, nosotros hemos sido testigos
tenemos nosotros alrededor de 15 años de estar trabajando en la franja costera del país, sí, y hemos podido ver de cómo muchas familias que vivían muy cerca de la parte de la costa, donde incluso parte de las olas llegaban, se han ido moviendo ellos, y hemos visto cómo ha aumentado 5, 10, hasta 15 metros el nivel del mar. Eso está provocando entonces una serie de inundaciones, y la gente misma lo está reconociendo, que en los últimos 5 años ha habido un cambio drásticamente en los mismos niveles del mar, de las aguas. Y si esto se llega a concretizar, ¿verdad?, el impacto va a ser un desastre mundial. De hecho, ya tenemos desastres de guerra, desastres, y que el mismo Estados Unidos los está provocando. Sí. Entonces, ojalá, ¿verdad?, de que haya un cambio de actitud, haya un razonamiento, ¿verdad?, y que podamos, no lo podemos revertir el cambio climático, sí, difícilmente por el daño que hemos hecho, pero podemos minimizar su impacto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, creando conciencia, haciendo inversiones, ¿verdad?, para modificar prácticas que afectan el planeta, el medio ambiente, pero sobre todo en que estemos conscientes de que debemos también nosotros hacer un cambio de actitud. Fíjense, ingeniero, que la gente percibe cosas como esta. Hace un par de meses en El Salvador el calor era insoportable, y hoy sigue siendo insoportable, porque cuando no llueve la temperatura ronda los 36, 37 grados a la sombra por esta región. Ahí por donde usted se mueve en La Paz, se mantiene por ahí, por 37, 37 y medio la temperatura, y una sensación térmica muy, muy fuerte también. Eso es en términos de calor, pero hay países donde están sufriendo también problemas con la temperatura. Argentina, por ejemplo, en la península de Bariloche, ha sufrido estos días la temperatura más baja de la historia de Argentina, menos 25.4 grados de temperatura. Jamás había habido una temperatura tan baja en esa región, y les ha provocado varios problemas ahí a los argentinos por eso. Le pongo 2 ejemplos de altas temperaturas. El Salvador no tenía esas altas temperaturas en casi todo el país. Sabíamos de San Miguel, de la Unión, pero ahora casi en todo el país alta temperatura. Sí, somos testigos, ¿verdad? Sí. El calor en los últimos... Por un lado calor y por el otro lado frío. Extremo. Exactamente. La semana antepasada, conversando con un colega que trabaja acá en el país, pero que su familia está en Argentina, nos compartía de ese cambio drástico, ¿sí?, que se está dando en Argentina, y de cómo incluso ha comenzado a nevar con mayor frecuencia en los últimos años. Entonces eso es un aviso que nos está dando el planeta, el mismo clima. En nuestro país, ciertamente nosotros estamos en la parte costera y es insoportable el calor. Esto también nos permite hacer un abordaje con la gente reflexivo y de cómo ir cambiando esas prácticas. Yo creo de que no podemos evadir la responsabilidad frente a una situación grave que tiene el país, estas altas temperaturas, estos cambios drásticos. De repente llueve. Hace un par de días llovió, estaba yo en Suchitoto casi 2 horas, y un caudal de agua enorme, ¿verdad? Y ya había preocupación de mucha gente, porque nunca llueve, casi siempre no llueve de esa cantidad. Y aquellos sectores que viven en una situación de alta vulnerabilidad, de riesgo, sí, es una situación difícil. Entonces, sí creemos en que es importante abordar este tema con seriedad. Sí creemos de que debe estar en la agenda política de discusión, debe estar en una agenda de prioridad de nuestros gobiernos en Centroamérica, principalmente de nuestro país, sí, pero también, por eso decía, debemos de alzar la voz. El pueblo no puede estar pasivo frente a una situación de emergencia, que la emergencia es el clima. Pero sobre todo, en nuestro país también estamos demandando una ley general de agua, ¿verdad?,
con este problema de variabilidad climática, el agua se está escaseando y aquellos que tienen el poder económico, que tienen sus facilidades, lo más probable es que se quieran adueñar de esos mantos acuíferos. Entonces, ¿dónde queda el derecho humano al agua? Claro. Entonces, es importante que niños, ancianos, jóvenes, asumamos un compromiso y exijamos a los estados y a las grandes naciones a que inviertan y trabajen, le devuelvan, ¿verdad?, la esperanza de vivir más a aquellos niños y niñas que apenas están creciendo. Entonces, sí creo de que es preocupante, ¿verdad?, pero hay una voz, es un síntoma de que el planeta ya no puede estar soportando tantos niveles de contaminación, tantas guerras, tantas decisiones radicales y equivocadas que se están tomando de aquellos países con poder económico, como el caso de Estados Unidos. Ok, ingeniero, nos vamos quedando por acá, se nos ha ido terminando el tiempo poco a poco. Necesito nada más una reflexión final para esas personas que viven en esas zonas de alto riesgo aquí en El Salvador. Bueno, sí, queremos nada más siempre alertarles a las bases, a las comunidades que viven una situación de riesgo, a estar siempre monitoreando las situaciones climáticas, sí, no solamente por el tema de inundación, sino también a estar alertas a evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida. Y también un llamado a las autoridades locales a que asuman, a que inviertan en su partida presupuestaria fondos que permitan paliar de manera oportuna aquellas familias que tradicionalmente han sido marginadas, y al Estado salvadoreño a que asuma un papel más protagonista frente a las grandes decisiones que se toman a nivel mundial. Ok, ingeniero, gracias por venir aquí a esta entrevista, gracias, un placer haber conversado con usted sobre temas técnicos muy interesantes que la población debe empezar a manejar ya de cara a enfrentar los problemas del cambio climático. Gracias y espero esté en una ocasión más cercana por acá con nosotros hablando de otro tema que tenga que ver con el desarrollo de las comunidades, ya que ustedes trabajan ahí en el terreno y que nos vengan a contar cómo es ese desempeño que hacen ustedes allá en cada uno de los lugares donde tienen incidencia. Muy bien, gracias también al canal por darnos la oportunidad de venir a hablar, ¿verdad? Y tenemos el compromiso de hacerlo, porque tenemos una sensibilidad y tenemos el deber de trabajar y acompañar a las poblaciones que más necesitan. Así que muchas gracias, un placer. Gracias. Y a usted que nos sintonizó esta mañana, gracias por hacerlo. Lo invito para que nos sintonice mañana, siempre a la misma hora. Vamos a conversar con los amigos de la División General de Extranjería, quienes nos van a dar datos sobre las nuevas disposiciones que tiene la Dirección de Migración sobre documentos y procesos que ellos están llevando a cabo. Gracias y que tengan muy buenos días.